Le voy a invitar a que abran sus Biblias en Isaías 53, versículo 11 y 12, donde se encuentra la lectura para esta mañana. Isaías 53, el versículo 11 y 12. Leo como dice: del trabajo de su alma verá y será saciado, con sus conocimientos justificará. Mi siervo justo a mucho, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y otros por los transgresores. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Salmo 63, versículo 7 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aquí hace una vislumbre el salmista David, hablando de cómo una persona puede estar protegido, puede estar regocijarse, puede estar confiado, puede tener paz en medio de la desgracia, en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, porque está como una ave, como un pajarito, una criatura, está un pollito bajo las alas de su madre. Así el ser humano puede estar bajo las alas de Cristo, a las alas del Dios, amparado, regocijado, protegido, seguro. Ahora, ¿cómo esto realmente es una realidad? Ustedes van a descubrir, y como les digo, tal vez es importante que ustedes no lleguen a conclusiones antes de escuchar las 10 presentaciones. O sea, si tienen una duda, tal vez algo que hoy tal vez no quedó del todo claro, háganmelo saber. Pero también les dejo decir de que esto va en secuencia. Y van a ver después de las 10 presentaciones lo hermoso que es y la verdad como Dios ha revelado en su palabra, cómo hoy usted y yo podemos realmente estar bajo sus alas. Es algo que realmente a mí por lo menos ha sido una bendición tremenda y sé que para ustedes también. Pero esta mañana el título de esta mañana es ¿cómo? En el jardín. Vamos a ir a el jardín. Pero vamos primeramente a analizar algo sobre lo que el mundo piensa acerca de Dios. Dios es, si usted habla con una persona afuera, que no es creyente de la iglesia, y usted le dice, bueno, ¿qué es Dios para ti? Usted puede tal vez encontrarse con una persona que cree en el Dios que es un Dios enojado. Por ejemplo, los paganos, y esto viene de una mentalidad pagana en realidad, la mentalidad, ¿qué es un pagano? Un pagano cree en la pluralidad de dioses, o sea, en otras palabras, cree en muchos dioses, pero no a veces es muchos dioses diferentes. Puede creer en muchas figuras que adoran o se postran o piden favor o su misericordia o piden oración con el fin de poder aplacar a un Dios vengativo, un Dios de ira, un Dios que es un Dios enojado. Y muchas veces las religiones hablan sobre esto, sobre un Dios de que vive en enojo con nosotros y nos manda castigos y nos manda desgracias y manda problemas en la vida y manda problemas en el mundo. Y de hecho, así explican la razón de las guerras y de las desgracias. Dios el que está arriba es un Dios enojado. Entonces, tal vez la visión de alguno de ustedes pueda tener algo de esto en su mente. Dios es enojado. Tal vez usted diga, no, yo no pienso que Dios es enojado, pero lo que sí creo es que Dios es un Dios impredecible. Ahora, de un Dios impredecible viene del concepto de lo que llamamos el animismo. En otras palabras, de que todos los seres, aún los seres inertes, o sea, por ejemplo, pueden ser hasta piedras, rocas, todo lo que es creado o que está en la tierra, perros, animales, gatos, pájaros, aves, todo esto, tienen algo de
de alma y que Dios de alguna manera ha hecho las cosas, pero no está conectado con nosotros, no se involucra en nuestras vidas. Y este es el tipo de Dios que a veces uno piensa que es un Dios indiferente, impredecible. No sabemos qué hace, es como que salen las cosas al azar. También hay gente que piensa en un Dios que está muy ocupado, tan ocupado que ha permitido que todos ustedes y yo seamos dioses. Se llama deísmo, o sea, de que Dios está en todo lado, en todas las cosas, en todas las cosas. Y que de alguna manera este Dios está siempre ocupado. No me escucha a mí, no sabe mis necesidades, no se interesa por mis problemas. Es un Dios apartado de mí. También se habla de un Dios imaginario, ¿no es cierto? ¿Cómo será Dios? Se imagina, uno empieza en la imaginación y uno empieza, y las ideas del mundo es pintar a Dios de una manera imaginaria o diferente. Ponen muchos conceptos a una imaginación sin control y por eso la cantidad de creencias o de religiones que no llevan o no nos ayudan a comprender quién es Dios. Finalmente también los judíos y algunos cristianos o los de la gente que es también musulmán tienen la idea de Dios, un Dios que es ejecutorio o vengativo. Esto fue el judaísmo en realidad. Llevó a la idea, al pensamiento de que Dios era vengativo y que Dios era exigente. O sea, en otras palabras, que exigía ciertas cosas para poder entonces dar su misericordia. Esta es una tergiversación de Dios. Pero Dios nos muestra en la Biblia declara qué es Dios. Y lo declara tan sencilla y tan claramente como esta forma. ¿Dios es qué? Dios es amor, exactamente. Dios es amor. Yo me pongo a pensar en este día, en este tiempo, en esta noción. ¿Qué significa la palabra amor para usted? ¿Qué significa la palabra amor para nosotros? En la mente de secular, amor es dos adolescentes, dos jóvenes enamorados. Eso decimos es amor. Se quieren tanto, están en su carro ahí hablándose tan suavemente. Eso es amor para nosotros. O lo que el mundo piensa que es amor. Tal vez usted dice, no, el amor es una pareja que ha mantenido casada por 60 años. Eso es amor. Bueno, gloria a Dios por eso. Una pareja casada por 60 años. Pero ¿es en sí eso amor? Puede tener vislumbres del amor, pero ¿es eso amor? Hay gente que dice, no, yo amo tal comida. ¿No es cierto? He escuchado eso de todos los jóvenes, de Jasmine especialmente, le fascina decir que she loves chicken nuggets, whatever it is. La gente dice eso, a mí me fascina, me encanta, amo esta comida. Pero ¿es eso amor? ¿Es amar a un animal? Ay, amo a la perra, mis hijas tienen una perrita que bueno, también como la perrita que tiene Daisy, tremenda. Entonces, este animalito, los niños dicen, amo a mi perro, amo a mi gato, amo a mi animal. Y usted puede decir, yo amo a mis padres. Pero, ¿es eso realmente amor? Bueno, la forma como Dios muestra qué es amor, vayamos a la palabra de Dios. Un versículo que usted la sabe de memoria y lo ha repetido, pero veamos brevemente aquí. Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Amar, de acuerdo a Dios, es que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, en la forma como Dios lo demuestra, es que Él entrega todo lo que Él es, lo entrega con la finalidad de poder alcanzar a la raza caída. Darse completamente sin reservas por nosotros. Eso es la definición de amor de Dios. Amar tanto al ser humano que prefiere a la raza caída, le prefiere a usted y le prefiere a mí, nos prefiere a nosotros antes que su propio hijo. Porque dice, yo estoy dispuesto a entregar a mi hijo. Y aún puede perderse mi hijo, puede separarse para siempre, pero prefiero tomar ese riesgo a vivir en la eternidad sin la raza caída. Qué tremenda experiencia de lo que significa amor. Ahora, quiero hacerles unas preguntas y vamos a pensar en estas preguntas. Primera pregunta esta mañana.
¿Cómo creó? Vamos a ver, ¿cómo creó Dios a Adán y a Eva? Porque quizás nosotros hemos olvidado qué hizo Dios al principio. ¿Cómo creó Dios a Adán y Eva? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Brevemente nos dice aquí la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos ¿qué? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ustedes alguna vez han visto un bebé, ¿no es cierto? Aquí está una foto de mi hija, de Emily, mi primogénita. Mi pequeña Emily, cuando tenía esa pequeña edad, no tenía ni un año, uno cuando ve una criatura, un bebé, uno mira esa preciosa regalo, obsequio del Señor, lo contempla con infinita ternura, cariño, y en cierto sentido, no sé si a ustedes les pasó esto, usted empieza a decir, ay, pero mira, tiene los ojos de la mamá o del papá, y usted dice, oh, tiene mi boca o mi nariz, ¿no? Y uno ve al bebé y uno se imagina y ve la vislumbre y uno quiere ver qué tiene de uno en él. Tal vez, a veces lo triste sale con el caractercito de uno, ¿no? Ahí está terrible. Pero cuando vemos hasta cómo camina, cómo se habla, cuándo se comporta, cuando va creciendo desde pequeño, se parece tanto al papá o tanto a la mamá, o se recuerda de mi abuelo, recuerda de mi papá. Uno quiere ver las vislumbres, las imágenes de lo que uno conoce. Bueno, cuando Dios creó al ser humano, no lo creó atípico a lo que él era, no lo creó diferente, no lo creó de una manera que aparentemente no podía identificarse con él. Lo creó, dice, a su imagen y semejanza. Lo creó en una manera que podía la criatura ver al Padre, ver al Creador y decir, soy similar a Él. Hay similitud mía o de Él en mí. Dios diseñó a la raza humana y nos hizo a Adán y Eva en tanto cariño, tanto amor, que nos dio esa capacidad de ser imagen de Él, ser una semejanza de Él, tanto físicamente como espiritualmente, como moralmente. Ahora, vayamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Aquí está hablando el apóstol Pablo en relación a Cristo. Pero quiero que ustedes noten aquí este versículo, porque Cristo, siendo también nuestro hermano, nos dice aquí el apóstol que él también fue hecho o no fue hecho, pero él fue algo de Dios. Miren ustedes, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí nosotros entendamos de que Dios, cuando habla de Cristo como creador, que Él es coeterno con el Dios, no tiene principio, no tiene fin. Cristo no fue creado, no fue hecho, no fue en algún momento iniciado. No, Cristo es coeterno con el Señor. Aquí el apóstol Pablo muestra y describe cómo Cristo es la imagen o el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Cuando Dios dice que nos creó a imagen de Él, nos está diciendo de que la sustancia de Dios, la esencia de lo que Dios era, cómo Dios percibía o podía entender los designios, las verdades, las vislumbres, lo que es correcto, lo que es puro, lo que es perfecto, esa esencia el hombre la tenía también. Cuando lo creó Dios, no lo creó con ninguna deformidad, ninguna deficiencia, ninguna imperfección. Lo creó perfecto, lo creó como Él es, una sustancia pura, perfecta. Eso fue en Hebreos 1:3. Pero también entendamos de que esta palabra imagen, ¿saben que esta palabra imagen en Hebreos? ¿Saben cómo se dice en el griego esta palabra?
cómo se la lee en el griego esta palabra imagen en su Biblia? ¿Cómo se lee? Bueno, ustedes van a poder reírse de esta palabra porque también usted la conoce. La palabra imagen usada aquí por el apóstol Pablo es la palabra carácter. La palabra griega carácter. Cristo nos dio su carácter. Cuando nos hizo a imagen de Él, nos dio la posibilidad de tener su carácter. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo con la facultad de tener su carácter. Los hizo con el carácter de Dios. Un carácter entregado, amante, puro. Un carácter perfecto, un carácter hermoso. ¿Y qué es el carácter de Dios? ¿Qué es el carácter de Dios? ¿Cómo podemos comprender el carácter de Dios? El carácter de Dios tiene dos. Si usted quiere describir el carácter de Dios en una forma muy sencilla, muy básica, pero transparente y clara, lea el versículo 9 de Hebreos 1. ¿Has amado qué cosa? La justicia y qué? Y odiado, aborrecido qué? La maldad. En otras palabras, el carácter, la imagen de Dios tiene esto. Ama lo correcto, ama la justicia, ama lo puro, ama lo bueno, pero rechaza, aborrece, odia lo malo, la maldad, el pecado, la iniquidad. Esto es el carácter de Dios. Ojo, no estoy diciendo de que Dios aborrece al pecador, ¿ok? Pero su esencia, su carácter, y lo dice la palabra de Dios, ama la justicia y aborrece la iniquidad. Esto es el carácter de Dios en su esencia. Vayamos ahora a comprender esto. ¿Qué es lo que Dios hizo en el inicio? Porque muchas veces hoy personas dicen, yo profeso, yo amo a Dios, yo amo lo correcto, pero no tienen aborrecimiento por el pecado. No buscan, no muestran realmente tristeza por los errores que cometen en sus vidas. No demuestran que están buscando separarse del pecado, sino que al contrario, dicen de palabra y de labios, yo amo a Dios, amo lo correcto, pero vivo en el pecado, me revuelco en el pecado, continúo en el pecado. Esto no es compatible con el Señor. Otros también dicen, yo odio el pecado y rechazo el pecado en la vida, pero no tienen ningún tipo de compasión ni demuestran amor o muestran muy poca misericordia con aquel que está en error. Así que tenemos que nosotros comprender de que Dios desea que tengamos una experiencia, una imagen como la que tiene Él, un carácter como el que tiene Él. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 8 y leamos aquí. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el nombre que había formado, y puso allí al hombre que había formado. Noten aquí en este versículo, ¿dónde plantó Dios el huerto del Edén? ¿Dónde plantó Dios el huerto del Edén? Ahí dice, al oriente. Al oriente puso el Señor la entrada al huerto del Edén. Aquí Moisés, escribiendo en Revelación, cuando el Señor le mostró, cuando Dios puso este jardín del Edén al principio en el jardín, le dijo, mira, y interesante, Moisés dice que al oriente, o sea, por donde Moisés podía entrar o ver este hermoso jardín era por el este, por el oriente, el este, the east. Ahora, vamos a ver brevemente un diagrama de cómo este jardín del Edén era. Tal vez no van a poder ver muy claramente, pero vamos a tratar de hacer. Como leímos en el oriente, tal vez ahí no pueden ver, pero hay una línea ahí. El oriente sería acá, right? ¿No es cierto? Norte, sur, este, oriente, oeste. Entonces, el jardín, la entrada estaba aquí. ¿Ok? Ahora, vayamos al versículo 9. Habían allí, ¿qué cosa? 2 árboles en el medio del huerto, ¿correcto? Habían 2, ¿qué? Árboles. El jardín del Edén, imagínense ustedes, era por decirlo así, un cuadrado, y en el centro habían 2 árboles
en el centro. El primero era ¿cuál? El árbol del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, y el otro era el árbol de la vida. Ambos estaban en el centro. Ahora, en el versículo 10 dice, y salía de Edén, ¿qué cosa? Un río. Salía un río del Edén, ¿ok? Para regar el huerto, y después del huerto salían afuera, el río salía, y del huerto se repartía en 4 ríos, 4 ramales. Ahora, vayamos al versículo 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Quiero que ustedes vayan a este versículo y noten algo interesante aquí. Cuando Dios les dice la famosa prohibición, ¿no es cierto? Quiero que ustedes comprendan y traten de ir conmigo, porque vamos a descubrir que como en el jardín, en el Edén, Dios tenía algo, una lección, una ilustración muy especial para nosotros hoy. Nos leemos allí, nos dice allí la palabra, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comeréis de él, ¿no es cierto? Porque si el día que comieses de él, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasaría? Moriráis. Ok, ¿qué está aquí Dios indicando en estos versículos? ¿Qué está Dios enseñando a Adán y a Eva, que son unos bebés, que apenas, digamos, su experiencia con el Señor es apenas de horas, apenas quizás de momentos? Dios le dice, mira, ¿ves este jardín tan bello? Puedes comer de todos los árboles que te puedes imaginar. Mira, es más, aquí hay 2 árboles en el centro. Árbol de la vida, puedes comer de él y de todo lo que tienes para tu deleite. Mas de este árbol que está aquí, del bien y del mal, de ese tú no puedes comer. ¿Qué está Dios enseñándoles a través de este lenguaje, de esta experiencia? La ley de Dios, que hay una ley. Hay una ley de Dios. Dios establece que en el centro existe una ley de Él. Un principio de obediencia que mantendrá a la pareja, ¿qué cosa? Feliz. Si se mantienen bajo ese concepto, si siguen su instrucción, si escuchan a sus mandamientos, ¿qué va a pasar con ellos? Se mantendrán en felicidad. Ok, entonces tenemos aquí a la ley de Dios en el centro, los dos árboles, pero también vayamos brevemente a ver qué más hubo en el huerto de Edén. Que para nuestros padres inicialmente no fue visible esto. Vamos brevemente allí. Porque ellos estaban en perfecta armonía. Pero vayamos al capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis, y lean conmigo allí el versículo 24. ¿Qué pasó allí? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente, ¿no es cierto?, a la entrada del huerto del Edén, querubines, ¿no es cierto?, y una espada encendida que revolvía por todos los lados para guardar, ¿qué cosa? El camino al árbol de la vida. En otras palabras, Dios puso a ángeles que custodiasen el árbol de la vida. Puso ángeles que protegiesen y guardasen el ángel de la vida. Y también, noten algo interesante, ¿por qué les digo que ellos no vieron a los ángeles anteriormente? Porque miren el versículo del capítulo 3, versículo 8, algo que también había en el huerto del jardín de Edén. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué hicieron ellos? Se escondieron, ¿no es cierto?, de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Había la presencia de Dios, estaba allí en el medio del huerto de los árboles. Estaba allí su presencia, estaba en el jardín de Edén. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué les doy esta ilustración visual del jardín del Edén? Porque el jardín del Edén era un tipo, y es, porque todavía existe el jardín del Edén, no aquí en la tierra obviamente, sabemos que el Señor se lo llevó, pero no se lo llevó para botarlo a un lado, sino para continuar lo que Dios quería enseñar. Vayamos brevemente al libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y ustedes notarán que en el capítulo 21, bueno, tal vez no me da tiempo no voy a poder leer todo esto, pero
en el versículo 16 notamos de que la ciudad gloriosa, la Nueva Jerusalén, es cuadrada. También notamos en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 22 que del trono de Dios, que de la presencia de Dios, donde está Dios, sale un río de vida. Y que también en el cielo, en la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida, allí en el centro. En otras palabras, estamos viendo nosotros, como aquí dice aquí en Apocalipsis 22, 1 y 2, que se demostró un río de puro de agua vida, límpido como el cristal que provenía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida. En otras palabras, los troncos, 2 troncos del árbol crecían alrededor de este río y se forman en uno, pero estaban allí. Entonces, estamos nosotros notando de que el Edén era el cielo en miniatura. El Edén era Jerusalén, el concepto de Dios y de su lugar de habitar en miniatura. Dios quería que ellos entendiesen qué tenía como fundamento, como base, el reino de Dios. Y por eso podemos notar de que el lugar santísimo, el lugar donde Cristo está intercediendo por nosotros, es un símbolo del trono de Dios. Ángeles, la ley de Dios, que están allí como mostrándonos su presencia, y es una vislumbre, una muestra ilustrada de lo que significa el trono de Dios. Y también, noten esta cita que se encuentra en Review and Herald el febrero 24, Edén era el cielo en miniatura. Ahora, el lugar santísimo es también una imagen del cielo en miniatura. El lugar santísimo, el santuario terrenal, era una vislumbre para el pueblo de Israel, y nosotros también por fe y por lo que podemos ver, podemos contemplar que eso era un ejemplo del cielo en miniatura. Ahora, vamos a avanzar porque el tiempo se nos está yendo. ¿Qué era posible? Entendiendo este concepto, como Dios había diseñado esto al principio, ¿qué era posible para Adán y Eva cuando Dios los creó? ¿Qué podían ellos hacer? Cuando Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿qué para ellos era posible hacer? Bueno, exactamente. Ellos podían, ¿qué? Mandó Dios, versículos 16 y 17, mandó Jehová Dios del hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué Dios les da un mandamiento a Adán y a Eva? ¿Por qué les da un mandamiento de que no coman de un árbol del bien y del mal? Porque van a morir. ¿Por qué les dice ese mandamiento? Ok, está dando su ley, correcto. Pero, ¿creen ustedes de que Él les estaba dando un mandato que para ellos era imposible cumplir? Sería como que Dios le está poniendo en ponerles una trampa, si fuera así. Si Dios les dice un mandato, ¿era porque era posible para ellos cumplir o no era posible? Correcto, Dios los creó les creó con un carácter justo. Para ellos, cuando Dios les dice a ellos, no coman de ese árbol, les estaba dando un mandamiento que para ellos podían cumplirlo, podían hacerlo, podían seguir. No tenían en ellos un defecto de fabricación que les iba a hacer a ellos, ¿qué? Caer, porque estaban programados a caer. No, ellos tenían la capacidad y por eso Dios les dio ese mandamiento. Pueden ustedes guardar el mandamiento. Ahora, antes, voy a leer Camino a Cristo, dice, antes que Adán cayese, ¿le era qué cosa? ¿Qué dice esa frisita? Le era posible, ¿qué? Desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Ahora, quiero que entiendan esto. Esto es muy importante y ojalá estén conmigo poniendo atención a esto. Voy a hacer las preguntas. A ver, ¿fue Adán creado perfecto? ¿Sí o no? Sí. Amén. Gloria a Dios. No hay aquí ninguno que diga que está ahí mal. Ok. ¿Tenía Adán elección de su creación? ¿Sí o no? Elección de su creación. O sea, podía Adán decir, Señor, no me hagas perfecto, hazme con una debilidad. ¿Podía Adán? No.
Dios lo creó perfecto. O sea, Adán no tuvo opción en eso. ¿Ok? Pero continuemos con la siguiente pregunta. ¿Fue Adán creado sin pecado? Sí. Amén. ¿No es cierto? Claro que sí. Fue creado sin pecado. Muy importante esto. ¿Tenía él elección sobre eso? ¿Sí o no? Sí, tenía elección sobre pecado. No, pero en su creación, de ser creado sin pecado, ¿tenía él elección de decir, Señor, no me creas tan perfecto, créame con una deficiencia? ¿No es cierto que no? No es cierto que no. Ok, ahora, ¿fue creado Adán sin tendencias al mal? ¿Fue creado Adán sin tendencias al mal? Sí. Correcto, fue creado perfecto, ¿no es cierto? Dios no hizo nada imperfecto, nada con deficiencia, nada con mal. Ok, ¿tenía Adán elección de tener o no tendencias al mal? No. Ok, hasta aquí todos estamos claros. ¿Pero por qué hago estas preguntas? Porque la siguiente pregunta es esta. ¿Fue Adán creado, noten aquí, fue Adán creado justo? ¿Fue creado justo? A ver. Bueno. La pregunta acá, a ver, ¿qué dice aquí la prueba inspirada? Por favor, ¿me pueden leer ahí? No, acá no se ve. Antes que Adán cayese, le era posible, ¿qué cosa? Desarrollar un carácter justo. ¿Entienden esto? Haber sido creado sin tendencia al pecado, haber sido creado perfecto, haber sido creado sin ninguna deficiencia, ¿ok? No le hacía a él capaz de, desde el inicio, tener o desarrollar un carácter, o sea, ¿cómo explico? Que fue dado un carácter justo desde el inicio. La elección, el desarrollo del carácter a tener justicia, a que sea parte de él, era algo que él iba a desarrollar. Él tenía que escoger, elegir, desarrollar el carácter de justicia. Miren, esto va a ser más claro en ese sentido. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia, amados hermanos? ¿Qué es justicia? ¿Ah? Justicia es el carácter de Dios. Ok, justicia es el carácter de Dios, dice el hermano. Ok, la ley es justicia también. Miren, vamos a hacer de esta manera. Y Dios dejó esto para nosotros como una lección muy clara. Cuando Adán, y esta es la tercera pregunta, cuando Adán y Eva estaban creados en la perfección del Edén, ¿tenían ellos algún tipo de vestimenta, sí o no? Ok, ahí estamos, ok. Dice la Biblia de que vamos brevemente. Versículo 2, Génesis 2:25. Vamos a la palabra de Dios antes de entrar a una respuesta. Y estaban ambos desnudos, ok. Dice ahí la palabra, Adán y su esposa, ¿y qué cosa? No se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque no veían la desnudez. No veían la desnudez de su cuerpo. Ellos tenían una cubierta, estaban cubiertos, estaban puestos con algo. Vayamos a Isaías 61:10, noten aquí lo interesante. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque ¿qué cosa? Me vistió con ropa de salvación, me rodeó ¿de qué? Del manto de justicia. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero el manto de justicia, que es Cristo, fue puesto sobre ellos, y esto era lo que ellos debían desarrollar a través de la obediencia perfecta para que ese manto de Cristo se convirtiese en su manto personal y pueda para ellos ya pertenecerles. Porque miren, si la justicia de Adán si Adán era justo, o sea, me refiero en el sentido de que él tenía justicia propia, cuando pecó, ¿por qué se le fue este manto? No era de él, no le pertenecía a él. El manto de Cristo que puso sobre ellos era un manto, era un manto que cubría porque era el manto de Cristo. Es más, noten aquí una cita inspirada. Las vestimentas que los cubrían representaban ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Nuestros padres, Adán y Eva, al inicio, eran perfectos, sí. Fueron hechos en armonía a Dios. No tenían ellos ningún desperfecto, ninguna tendencia al pecado. Pero no poseían ellos el carácter de Dios,
sino que tenían que desarrollarlo, hacerlo parte de sus vidas, y Dios les dio la posibilidad de hacerlo. Eso era como Dios diseñó a Adán, y les dio ese huerto, les dio la instrucción para que ellos puedan desarrollarlo y puedan crear y tener y obtener para ellos mismos el carácter de Dios. Ahora, ¿y por qué era importante esto? Porque para poder mantener el carácter de Dios, para poder ser y representar y hacerlo personal, hay que tener una constante dependencia de Cristo. Desde el inicio, Dios hizo a Adán y Eva con una necesidad de dependencia de Él. Para tener su carácter, para poder desarrollarlo plenamente, tenían que estar dependiendo de Dios. Aún en el estado de perfección, aún en el estado de sin influencia al pecado, sin ningún pensamiento equivocado, para poder mantenerse y preservar su carácter, tenían que estar continuamente en dependencia de Dios. Ahora bien, y aquí es donde mucha gente ha malentendido el concepto del inicio y de la naturaleza humana, de tal manera que se ha generado en tremendas controversias. Pero vamos a ir continuando. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para la humanidad cuando Adán y Eva pecaron? Entendemos que antes del pecado ellos tenían todo a favor, podían hacerlo, podían lograrlo, tenían ninguna intención o disposición al pecado, pero tenían que desarrollar el carácter de Dios manteniéndose en sumisión, en dependencia de Él. Pero ¿qué pasó cuando pecaron? Vayamos a Romanos 5, 17, 19. Porque si por un pecado reinó la muerte, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. En otras palabras, la humanidad, después del pecado, la humanidad estaba condenada. Después de que Adán y Eva pecaron tristemente, condenaron a todos nosotros. Todos los seres humanos nacemos en condenación. Simplemente por haber nacido como seres humanos. Esto no es por nuestra elección. Nosotros no podemos elegir antes de nacer, Señor, yo quiero nacer sin condenación, sin estar separado de ti, sin estar destinado a la muerte. Nadie. Todos nacemos aquí en esta tierra y estamos condenados, pues, sin nuestra elección. Ahora es imposible para el ser humano, por sí mismo, ¿no es cierto?, obedecer a la ley de Dios o hacer su carácter perfecto por sí mismo. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien puede decir, bueno, yo me voy a comprometer a hoy, de alguna forma, seguirlo dentro de Dios de tal manera de que yo pueda obtener la salvación y obtener el carácter de Cristo? Si usted cree de esa manera, pues está equivocado. Porque nos dicen en Romanos 6:20 que, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué cosa? Cuando uno nace en esclavitud del pecado, uno nace en esclavitud del pecado. Cuando esto pasó cuando caímos, tristemente caímos a una esclavitud, algo donde usted no tiene elección, nació de esta manera. Pero, no se preocupen, no vamos a dejarlo ahí, porque sería tremenda mala noticia esto. ¿Qué hizo Dios para responder? O sea, ¿cómo respondió Dios al problema del pecado humano? Vayamos aquí a Génesis 3:8. Ustedes van a ver esto que es algo tan hermoso. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí ustedes se notan de que ellos se esconden de Dios. ¿Por qué se esconden? Tenían miedo. Uno se esconde cuando no tiene miedo. Tenían miedo de Dios. Ya su carácter, se habían visto desnudos, se dieron cuenta de que no tenían ya estaban separados de Dios, que estaban con pecado, que estaban sucios, manchados, y delante de Dios no podían estar delante de Él en pie. Pero vamos a ver las opciones que Dios tuvo en ese momento. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez que ir a una biopsia? ¿Sabe qué es una biopsia, no es cierto? Una biopsia usualmente se hace cuando tienes un tumor o un quiste o algo así, y uno dice, bueno, quiero saber qué es. Tengo un quiste, aquí un golpe, una cosa, no sé qué es. Entonces usted va al doctor y el doctor
le puede dar dos respuestas. La una es, ok, descubrimos que esta biopsia tiene cáncer. Así que, hermano José Luis, usted que ha sido elegido o has tomado esta biopsia, perdona que te use. El médico le dice, hermano José Luis, ahí está el problema, tiene cáncer. Y usted dice al médico, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Una opción que muy comúnmente se dice es la siguiente, decirle, bueno, hermano José Luis, ve esta biopsia, este reporte de la biopsia, mire, voy a coger la biopsia, voy a hacerlo, ese reporte, le voy a hacer papelitos, le echo la basura, usted está listo, váyase, está usted curado. Pregunto, ¿es su curación? ¿Ha hecho algo el médico realmente? Le dice, le perdono hermano José Luis, tranquilo, está perdonado, váyase a la casa. Usted dice, pero un momento, ok, gracias, amén por el perdón, pero yo necesito que me quite este cáncer, necesito que saque de mi cuerpo. Pero eso es lo como comúnmente mucha gente piensa que es la gracia. Dios te perdona y te perdona el pecado, pero ahí queda contigo ese pecado en la vida. Otra opción, eso sería, digámoslo así, esta concepto. Otra opción sería de que el médico te diga, José Luis, ese cáncer es consecuencia de tus actos, comiste mucho, bla, 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 has comido cerdo, no sé, lo que sea. ¿Sabes qué? Mejor muere. Qué terrible sería esa respuesta al médico. ¿Te agradaría esa respuesta? Claro que no. Y eso es lo que Satanás obtuvo o pensó que obtuvo para que Dios ponerle una posición difícil. O Dios tiene que olvidarse de todo el problema y no vivir en ningún tipo de legalismo, ¿no es cierto? O Dios tiene que ejecutar justicia y que todos los que pecan mueren. En ese sentido es como Satanás percibió. Pero Dios tenía la única manera de arreglar el problema para Dios era, yo tengo que remover ese cáncer. Tengo que hacer una cirugía delicada, precisa. Es la más dura. Va a tomar tiempo. No es algo que puede hacerse en un instante, en un momento, en una circunstancia. Tengo que hacer algo y el plan de poder quitar el pecado de la existencia del ser humano, de la existencia del universo, va a ser difícil y duro, pero va a ser la única opción. Entonces, noten lo que dice aquí en Romanos 11, 27. Este es mi pacto, este es el plan de Dios desde el inicio con ellos. Cuando yo, ¿qué cosa? Quite sus pecados. Esta opción era la más difícil, era la más complicada. No iba a ser sencillo, pero era la única manera de extirpar, de eliminar para siempre el pecado. Nada de eso sería dejado, ni nada de pecado sería dejado. Entonces, vayamos aquí a esta promesa que Dios hizo. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y su esposa túnicas de pieles, ¿y qué cosa? Los vistió. ¿Qué hizo Dios cuando ellos pecaron? Tan pronto pecaron los Adán y Eva. Dios no los abandonó. No se fue por un lado, más bien los fue y los fue a buscar. A pesar de que se habían vuelto en contra de él, a pesar de que habían escogido desobedecerle, a pesar de que habían escogido ir en contra de su voluntad y su ley, Dios los buscó y les hizo 2 túnicas que cubrían su cuerpo. Túnicas que cubrían su cuerpo. No eran los delantales que se habían hecho de ellos. Dice la Biblia que se hizo delantales de hojas de higuera. Eso era más como un cinturón, más o menos. Es la palabra lo que dice delantal, como un cinturón. Eso no es estar cubierto, eso no es estar tapado. Dios les hizo túnicas. ¿Pero con qué fin hizo túnicas? Para que ellos comprendiesen de que alguien había tomado el lugar de ellos. El momento que Adán y Eva pecaron, tan pronto pecaron, Dios puso un sustituto. Y Dios hizo la decisión de hacer el trabajo más difícil, que era extirpar el pecado a través de la entrega de su propio Hijo. ¿Cuál fue la consecuencia por comer el árbol prohibido? Leemos en Génesis 2:17
pero el del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Usted dirá, bueno, ¿por qué no murieron ahí Adán y Eva? ¿Por qué Dios les dijo a ellos que viviesen Adán 930 años y Eva también cientos de años? ¿Por qué Dios no los mató? ¿Por qué no murieron en ese momento? ¿Acaso Dios mintió? ¿Acaso Dios engañó o les dijo algo que no era verdad solo para asustarles? No. Sabemos nosotros de que Adán y Eva no murieron porque, como nos dice Apocalipsis 13:8, el Cordero, hablando de Cristo, el cual fue, ¿qué cosa? Inmolado desde la fundación del mundo. Desde el momento en el cual Adán y Eva pecaron, Cristo fue muerto. No fue muerto físicamente, pero estaba en, como decirlo así, en sentencia de muerte por el tiempo en el cual el ser humano el Señor iba a tener ese tiempo de desarrollo de ellos. Así que Adán, tan pronto hubo pecado, hubo un Salvador. Y esta es la razón por la cual Adán y Eva no murieron en ese momento, porque Cristo sí murió en ese día, sí murió en ese sentido. Tal vez no murió, como les digo, físicamente en ese momento, pero desde ese momento Él tomó la culpa y dijo, yo pongo mi vida y soy quien va a morir por ellos. Ahora, ¿qué le sucedió a Jesús? Vayamos al otro jardín. ¿Qué le sucedió a Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Qué pasó a Cristo cuando estaba allí, en ese otro jardín? El versículo 38 de Mateo 26 nos dice, entonces Él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí Jesús estaba realmente deseando, anhelando poder estar con la compañía de sus hermanos, porque Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nos dice en Isaías 53:12, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores, Él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Aquí en el Getsemaní, Jesús tomó la culpa, llevó el pecado de cada persona, desde Adán y Eva hasta el fin de los tiempos. Cristo llevó sobre Él el pecado e hizo la intercesión por los transgresores. ¿Y qué pasó a Jesús? Nos dice aquí en Mateo 26:39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Aquí la justicia y el pecado están en una pelea. Aquí lo recto y lo impuro está en una pelea. Es una pelea realmente tan dura, tan difícil, porque el final, la humanidad entera está en juego. Si nosotros estamos con nuestra mente imaginándonos a Cristo, estamos viendo aquí que todos los que han muerto, desde Adán hasta el mismo Enoc y Elías que estaban en el cielo, todos estos estaban allí a la expectativa, porque si es que de alguna manera Cristo fracasaba en este conflicto final, todos aquellos que habían sido muertos en Cristo, habían muerto en fe, Abraham, Daniel, David, los profetas, todos ellos se perecerían, estarían muertos, Enoc y Elías tenían que haber bajado, Moisés también. ¿Por qué? Porque estaba en este balance, en esta gran conflicto, estaba el destino de toda la humanidad. Pero ¿qué pasó? Cristo decía, quita de mí esta copa. Convertirme en pecado, convertirme en la víctima, Señor, me es sumamente difícil. Pero yo no quiero hacer mi voluntad. Yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya, Padre. Padre, tú decidiste desde el inicio mandarme a mí como sustituto. Yo acepté y amé también a esta raza caída porque preferí dejar de existir si es necesario con tal de que ellos tengan vida eterna. Y ahora, Señor, tal vez mi existencia está en juego. Porque el enemigo le decía a Cristo, mira, el pecado, tú sabes que Dios, su carácter, ama la justicia y odia, aborrece el pecado. Así que cuando tú te conviertes en pecado por ellos, ¿qué crees que se va a pasar? Dios tiene que odiarte. Tú vas a ser para siempre separado de tu Padre. Jamás vas a poder tener la existencia eterna. Vas a dejar de existir. Vas a morir para siempre. ¿Vale la pena esto por estos pecadores? Y mira a tus discípulos que ni siquiera están contigo. Todo esto en la mente de Cristo venía como
saetas agudas de Satanás, con tal de llevarlo a él a decir, no, Señor, prefiero estar contigo que entregar mi vida por ellos. Prefiero estar nuevamente contigo y no tener la posibilidad de dejar de existir. Pero Dios, Cristo, no se rindió. Señor, no mi voluntad sino la tuya. No mi voluntad, no mi deseo, no mi propia vida, sino la tuya, Señor. Y entonces, nos dice aquí en Mateo 20:39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos aquí lo que perdieron en Edén nuestros padres, lo que perdieron en Edén Adán y Eva, el derecho de poder por su gracia tener la facilidad de obedecer, el derecho de haber podido tener el poder de elegir entre el bien y el mal. Eso habían perdido nuestros padres, pero Cristo estaba aquí para tratar de devolverles a ellos, al ser la raza caída, la posibilidad de tener una existencia diferente, la posibilidad en su gracia, en su misericordia, en su justicia, poder tener y desarrollar un carácter como el de Cristo. Entonces, en este gran conflicto final, leemos esta cita de Signs of the Times. El capital de nuestra salvación fue hecho perfecto a través de ¿qué? Del sufrimiento. ¿No era perfecto antes? Sí, pero fue hecho un Salvador perfecto, aprendiendo obediencia por las cosas que sufrió, para que la humanidad pueda tener un carácter, ¿qué cosa? Perfecto y estar preparado para la sociedad de los ángeles del cielo. Aquí Cristo nos dice que Él fue hecho un Salvador perfecto. ¿Por qué un Salvador perfecto? Porque ¿saben qué? Nuestro amado Jesucristo, en esa lucha por ceder y entregarse y morir por nosotros, en convertirse en pecado, en convertirse en aborrecimiento del Padre por nosotros, Él sufrió hasta lo sumo, que Él sabe por experiencia propia cómo el ser humano puede salvarse, cómo el ser humano puede recibir auxilio en cualquier de las dificultades. Es más, el sufrimiento de Cristo trasciende cualquiera de nuestros sufrimientos. No hay nada que usted pueda sufrir hoy, no hay ninguna desgracia, ningún tipo de separación, de problema, de tribulación, que usted pase aquí, que Cristo no ha experimentado eso y mucho más. ¿Con qué fin? De que como Salvador perfecto nos pueda ayudar a usted y a mí a recibir lo que hemos perdido, al poder ahora, por su gracia, desarrollar ese carácter perfecto que es posible a través de Cristo, porque desea hacernos prepararnos para estar en una atmósfera donde no existe pecado, donde no existe ni la mínima pizca de maldad, donde solo existe amor a lo recto, a la justicia. Y por eso Dios desea que usted y yo entendamos esto. Ahora, piensen en este concepto brevemente. ¿Cuán rápido murió Jesús después de recibir la culpa del pecado? Cuando Cristo aceptó la culpa tuya, mi culpa, mi pecado, aceptó el pecado de cada ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, esta mañana. ¿Qué tiempo Cristo duró con vida desde que tuvo esa decisión? En Marcos 15, 34, 37 leemos, y cuando vino la hora sexta, ¿esto es qué horas? Las 9 de la mañana. La hora sexta, perdón, es el mediodía, quiero decir. Perdón, estoy mal. La hora sexta es las 3 de la tarde. Gracias, estaba confundido ahí. Esta hora, dice, vino la hora sexta, ¿qué cosa? Jesús, clamando a gran voz, ¿qué cosa? Entregó su espíritu. Cristo comenzó su agonía comenzó esa noche anterior. De hecho, comenzó a la medianoche aproximadamente. Cristo luchó porque se convirtió en pecado, tomó la culpa de Adán y Eva. Y Cristo en ese mismo día murió. Cuando Cristo tomó en promesa el pecado de Adán y Eva, en el inicio, cuando Él tuvo que tomar eso en carne y tomar la decisión de morir por nosotros, Él fue muerto en menos de un día. Se cumplió la promesa de Dios que el día que comieses
ese día moriríais. Cristo tomó todo nuestro pecado. Y por eso Cristo murió ese mismo día. Se cumplió lo que el Señor Cristo había dicho al inicio. Ese día moriráis. En menos de 24 horas, Cristo, tomando nuestra culpa, murió. Nos dice aquí en todas las gentes que cuando Jesucristo tomó nuestra culpa, Él casi muere en ese momento. El peso del pecado, el peso de la decisión que había tomado, cayó moribundo al suelo. ¿Saben que la pena del pecado es casi muerte instantánea? Usted y yo no nos damos cuenta de eso porque Dios en su misericordia nos permite a nuestro cuerpo vivir. Pero si el Señor nos pudiéramos contemplar por qué Cristo tuvo que sufrir tanta agonía, porque el pecado en su horrible naturaleza destruye y mata y trae muerte casi inmediatamente. Cristo murió por nosotros. Cada vez que tenemos nosotros respiración, cada vez que usted sonríe, cada vez que usted escucha su corazón latir, eso es un regalo de Dios, es un obsequio de Dios. No es porque su mente, su cuerpo está programado y tiene en sí mismo vida. Es obsequio de Dios, es un regalo en amor de Dios por nosotros. Pero entonces, para ir terminando esta mañana, ¿qué cumplió? ¿O qué cambió, mejor dicho, para la humanidad cuando Cristo murió? Leemos nuevamente en Romanos. Por un pecado vino la muerte, por un pecador vino la condenación a todos los hombres, y muchos fueron constituidos pecadores. Pero leamos detenidamente cómo Dios nos salva. Esto es la mitad del Evangelio. Esta es la mitad del Evangelio. Si alguien le lee esto, es solamente la mitad. Sí, fuimos pecadores, fuimos constituidos en amistad con Dios, fuimos quitados de estar con el derecho de estar con el Señor. Pero ¿qué es la verdad o la segunda parte del Evangelio? Porque si por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más los que reciben la gracia abundante y el don de la justicia reinarán en vida por uno, Jesucristo. Cristo, el obsequio que nos dio en su muerte fue su justicia, la justicia de Cristo. Veamos en el siguiente versículo, 5:18. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Aquí está hablando de que aún los que no se arrepienten, aún los que no han aceptado a Cristo, para ellos el Señor ha hecho provisión. Hay suficiente provisión para cada uno de los hombres, aún los que aún no se arrepienten. Cristo ha dado justicia o da justicia y justificación a todos los hombres. Y vayamos al siguiente versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos, ¿qué cosa? Serán constituidos justos. Aquí está algo interesante. Cuando Cristo triunfó en la cruz, nos dio la libertad de elección. Nos restituyó el poder de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Nos dio el poder de poder ir a Él y decir, Señor, yo necesito de ti, tengo una urgencia de quitar de mi vida el pecado. Dame de tu gracia, dame de tu poder para poder, por tu misericordia, por tu gracia, vencer. Yo puedo tener por fe en ti una nueva experiencia. Nos dice aquí en Isaías 52, 13 al 15, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían entendido. Aquí nosotros podemos ver en esta descripción del Mesías que lo que él pagó, la desfiguración de su rostro, de su cara, de su cuerpo, lo que él tuvo que llevar como muestra del pecado, fue únicamente para poder otorgarnos a nosotros el poder de vencer del pecado, poder ser libres de la culpa y de la condenación del pecado. Y por eso nos preguntamos ahora,
¿Qué es lo que Dios ha dado a cada persona? ¿Qué es lo que Dios a través de Cristo nos ha otorgado como un obsequio a nosotros ahora? En Romanos 12:3 leemos, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que Dios repartió? Una medida de fe. Una medida de fe, ¿en qué sentido? Una cita de profecía creo que aclara este concepto. Dice, el pecador puede resistir a este amor. Cuando usted escucha la historia de Cristo, de su muerte y sacrificio, usted puede resistirse. Usted puede decir, yo no quiero escuchar ese mensaje, a mí no me interesa escuchar de Cristo, no me interesa escuchar esa historia. Pero si usted puede rehusar ser atraído a Cristo, pero esto es una resistencia, es algo que si usted no se resiste, ¿qué va a pasar? Será atraído a Jesús, será atraído al conocimiento del plan de salvación, que le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Cristo, Dios. En otras palabras, esta fe que el Señor ha repartido a cada uno es, en cierto sentido, lo que Dios permite que usted nazca esta atracción hacia su Hijo, hacia esa historia preciosa, y usted empieza a decir, Señor, yo voy a tus pies, voy a tu cruz, y escucho tu mensaje, escucho esta hermosa experiencia de lo que tú has hecho por mí, y no quiero vivir en pecado, no quiero continuar viviendo en oposición a tu ley, no quiero continuar viviendo en este fango del pecado que me tiene asiado. Yo no quiero seguir esta vida de desgracia, de sufrimiento, de un carácter hostil hacia mi familia, de una manera de hablar que rechaza a la persona. No quiero, Señor, fijarme más en mis hermanos, en mis amigos y sus defectos. No quiero fijarme más en los problemas del otro. Señor, yo quiero darme cuenta de que yo necesito quitar mis pecados de mi vida. Esta es la atracción de Cristo, la medida de fe que Dios ha otorgado a cada uno para que usted pueda por fe mirar a Cristo y decir, Señor, quita de mí mis pecados. Arrepiento de mis pecados. Señor, purifica mi vida. ¿Qué sucederá con cada persona que responda al amor de Dios? Noten aquí esta promesa de Juan 14:15. Con ese amor que nos atrae, si me amáis, ¿qué cosa? Guardaréis los mandamientos, guardarán los mandamientos. Si me aman, si ustedes se enamoran de mí, si no se resisten a mi amor, van a llegar a verme y van a poder, no por su propia fuerza, sino porque Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria, voy a poder, ¿qué? Guardar sus mandamientos. Noten aquí cómo concluye Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que, ¿qué? Guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. De una manera u otra, Dios quiere que usted y yo podamos tener derecho a entrar por las puertas al árbol de la vida. Nos dice él en Camino a Cristo, la condición de la vida eterna es ahora justo lo que siempre ha sido. Para que usted tenga vida eterna, la condición nunca ha cambiado. Ha sido siempre la misma. Y contemplen esto. Justo lo que era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Qué es esto? ¿Obediencia a qué? Perfecta, ¿a qué? A la ley de Dios, justicia perfecta. Esto no es posible para usted y para mí sin Cristo. Imposible. Pero en Cristo, si usted no cree esto, está engañado. Si usted dice, yo estoy en Cristo, pero no puedo por su gracia llegar a tener obediencia perfecta. Ahora uno se preocupa y dice, pero ¿qué es la perfección? Eso no es nuestra preocupación. Nos enfocamos en una palabra que en nuestra mente no nos lleva a captar. Lo que tenemos que comprender es de que Dios dice y nos promete de que en Cristo, usted y yo, por su gracia, siendo transformados diariamente, acercándonos a Cristo día a día, buscando su necesidad, al ser cubiertos con su manto de justicia, no el mío, sino el que Él me da, el que Él me pone, el que me otorga libremente, yo puedo por su gracia llegar a tener esa obediencia y la justicia de Cristo, porque es perfecta, porque Él hace lo que yo no puedo hacer. Romanos 16:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, noten aquí, promesa o palabra de Dios, tampoco presentéis vuestros miembros, ¿qué cosa? Al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Obedeciendo, amar al Señor, poder obedecer al Señor es posible ahora. No porque usted y yo podemos de nuestra propia fuerza, sino porque Cristo al morir nos dio este obsequio, este regalo de nuevo. Nos dio el poder del Evangelio. Porque dice aquí en Romanos 1, 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es ¿qué cosa? Poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree, porque en Él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mis hermanos, yo espero que ustedes y yo, solamente algo para mí, podamos buscar a Cristo de corazón, realmente enamorarnos de Él, ver que Él nos atrae día tras día más y más a lo que Él es, a su esencia, a su imagen, a su semejanza. Y lo que Él quiere es limar y purificar nuestras vidas, nuestros caracteres, para que reflejen el suyo en nosotros. Si nuestra vida, si nuestra historia, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestras propias experiencias y relaciones, estableciésemos cada día más en Cristo, tendríamos mucho más gozo, mucho más alegría y tendríamos la oportunidad de que otros a través de uno puedan mirar a Cristo. Pero la deficiencia está en que nos hemos separado de Cristo. Nos hemos puesto algunos la idea de hacerlo en sus propias fuerzas, otros que no es necesario hacerlo. Pero Dios dice, no, en mí, amparados en mi gracia, en mi justicia, podéis ser más que vencedores. En esta mañana, mis amados hermanos, mi deseo es de que usted y yo podamos tener esa experiencia y que por fe, por nuestra manera de fe, podamos entrar a donde está Cristo ahora, intercediendo por nosotros, ante la presencia de Dios, en ese lugar que pronto será nuestro hogar. Vamos en esta hora a concluir y pedir al Señor que nos ayude a tener una experiencia diferente, renovar nuestro amor hacia ti y que podamos entregarnos realmente, enteramente, en voluntad, para someternos a ese poder precioso que tú nos otorgas, de tener victoria sobre nuestras deficiencias, nuestros pecados, porque tu manto de justicia es perfecto y nos cubre y nos faculta, y nos da la facilidad, por tu gracia, de convertirnos en imagen tuya. Señor, ahora pedimos que nos acompañes, que nos lleves a nuestros hogares también y que nos despides de este lugar, pero jamás de tu presencia. En el nombre del Señor de Jesús pedimos todo esto. Amén.